14. Bueno, el asunto de autoridad ante nuestros hijos es muy importante y para ello está con nosotros en esta mañana Marichu González y adelante. Muchas gracias, Rocío. Pues sí, tenemos la oportunidad de platicar esta mañana con Marichu González. Bienvenida, Marichu. Gracias, Olga. Muy buenos días. Oye, este tema de la autoridad, fíjese, es un tema muy confuso porque nosotros los que vivimos la autoridad desde pequeños, pues nos hace confusión que hoy en día no se trata como tal y se escandalice uno y luego permita que los hijos hagan de todo por no querer repetir esa autoridad que tenían nuestros padres. ¿Qué es la palabra autoridad? Vamos a comenzar por ahí. Ahora sí que por el principio. Sí. Bueno, la autoridad realmente yo considero que es un privilegio que tenemos los padres, ¿no? Podemos hablar de una autoridad moral, podemos hablar de una autoridad jurídica, pero no deja de ser un poder que tenemos nosotros como padres y tenemos que aprender a ejercer ese poder. Y cuando no se sabe ejercer con conocimientos, con habilidad, con inteligencia, se puede caer en el autoritarismo. Sí, y eso tiene sus complicaciones. Y yo creo que muchas veces como papás, una de las preguntas muy frecuentes que escucho es que quieren que sus hijos los obedezcan. Y yo les pregunto, bueno, ¿y para qué quieres un hijo obediente? ¿Para qué quieres que tu hijo te obedezca? Yo creo que todos los que nos están viendo se están haciendo esta pregunta. Y bueno, las respuestas que obtengo son como, bueno, es que me va a hacer la vida fácil, Marichu. Imagínate que tú le digas a tu hijo, hijito, métete a bañar. Y el hijo te diga, ay, sí, mamita, ¿cómo no? Con mucho gusto, ¿no? Pues claro que nos facilita la vida, ¿no? Y yo creo que si lo estamos viendo desde ese lugar, no es favorable. Porque yo creo que no queremos niños que nos obedezcan ciegamente por miedo, por temor. Niños robots que no ejerzan su capacidad de análisis, de reflexión, de pensamiento, ¿no? Es importante como padres que nos sepamos hacer obedecer. Hay una gran diferencia entre que yo mande y mi hijo me obedezca a que yo como papá o mamá me haga obedecer. Y eso es todo un arte. Y yo creo que ese principio de autoridad es esencial, pero porque su objetivo es convivir en comunidad el día de mañana para ese niño. No es nada más que me obedezca para que sea mi robotito o para que sea el niño mejor portado de la colonia. Creo que es hacer hombres que sepan convivir, hombres y mujeres que sepan convivir. Sí, porque cuando nuestros niños vienen a la vida, pues vienen a un mundo en donde hay riesgos para ellos. Imagínate un chiquito de 5 años que se cree Superman y que está volando con su capa por toda la casa y de repente se sube a la escalera y en ese momento está a punto de aventarse y la mamá tiene que hacerse obedecer, no es decir, no, detente. ¿Me explicó? Claro. Es decir, hay muchas situaciones, dependiendo de la edad de los hijos, que los pueden poner en riesgo, en vulnerabilidad. Claro. Y el papá y la mamá debe hacerse obedecer porque su función es guiar a su hijo, conducirlo, tomarlo de la mano y enseñarle a vivir la vida. Ese es el propósito de hacernos obedecer como papás, ¿no? Marichu, qué poética te oyes. Bueno, déjenme decirles que lo podemos aterrizar de una manera muy práctica, porque a lo mejor lo que ustedes están pensando, también lo están pensando a las mamacitas que nos están viendo a través del televisor, ¿no? ¿Cómo le hago? Yo quisiera primero como diferenciar, para que nos quede muy claro, por favor, ¿qué diferencia hay entre una mamá autoritaria y una mamá que puede ejercer una autoridad positiva o una autoridad de prestigio? Miren, a ver si ustedes se identifican con algo de esto. Una mamá autoritaria grita todo el tiempo, ¿sí? Cree que siempre tiene la razón. Váyanse poniendo palomita, por favor. Porque lo mando yo. Sí, el típico porque lo mando yo, ¿no? Cree que siempre tiene la razón, como si estuviera enojada. Sí, como si estuviera enojada. No escucha, hace juicios a priori, ¿sí? Castiga. Ahora sí que eres culpable, aunque me demuestres lo contrario, exactamente, ¿no? Así es. Bueno, no sé si algunos de ustedes que nos están escuchando ya se identificaron con esto. Por el contrario, una mamá que ejerce una autoridad positiva, fíjense, es una mamá que sabe escuchar, es una mamá que comprende, pues no sé, a lo mejor el error, la equivocación, lo que hizo el niño. Es una mamá que es justa. Es una mamá que sabe aplicar una herramienta de la que voy a hablar en un momento que se llama firmeza con dulzura, y en lugar de castigar hace que el niño se vea como responsable de los resultados que él está obteniendo. Mamá no castiga porque te ama, mamá aplica consecuencias lógicas que tú te ganas por tu conducta.
¿sí? Esa es una mamá Eso es que ejerce una autoridad positiva. Hace ¿sí? que se ejerza la responsabilidad, ¿no? Y que se aprenda, porque todo lo tenemos que aprender. Y fíjense, parte de la filosofía, digamos, que tiene que ver con que mi hijo me obedezca, es que nuestros hijos se reconozcan responsables en la vida. Eso nos quitaría muchos dolores de cabeza, sinceramente, ¿no? Porque cuántas de nosotras como mamás ya tenemos hijos, adolescentes o adultos, y todavía les andamos resolviendo la vida, ¿no? Y ya estamos viendo al adolescente que nunca creció. Pero ¿cuándo se tiene que empezar a enseñar este principio de autoridad? Bueno, a demostrarlo ante los hijos. ¿Desde que nacen? Mira, yo les daría como recomendaciones muy prácticas a las mamás que nos están escuchando, ¿no? Por favor. Primero, mamita, bueno, prepárate. Yo creo que si queremos que esta herramienta funcione en casa, necesitamos conocimientos. No podemos seguir siendo mamás improvisadas. El amor no es suficiente. Entonces, necesitamos conocimientos. Siguiente, vigila tu comportamiento. Creo que necesitamos que nuestros hijos aprendan a admirarnos, a respetarnos. Tu hijo te ve, te escucha y en función de eso vas a ser una autoridad para él o no vas a ser una autoridad. Que no nos teman. Así es. Nunca hables al impulso de tus emociones. El control emocional es importantísimo también, ¿sí? Entonces hay que saber construir un buen control emocional. Sí, tenemos que aprender a relajarnos, mamitas, a respirar, etcétera, ¿no? Otra cosa muy importante, escucha a tu hijo. Escucha a tu hijo, dale un voto de confianza, juega con él. Sí, parece mentira, pero cuando jugamos con nuestros hijos, ellos pueden reconocer cuando somos autoridad también. Claro. Y bueno, habla, dialoga y ejecuta. Esto es muy importante. Cuando los niños están muy chiquitos, yo les voy a dar un tip. Si tú como mamá te aplicas en formar buenos hábitos y buenas costumbres, te vas a evitar muchos dolores de cabeza. ¿Y qué es? El que lo tomes de la manita y, mi amor, lávate los dientes. Y lo tomas, eso es ejecutar, tomarlo de la mano y que se laven los dientes. ¿Sí? Entonces... Ay, ya te interrumpí. No. Fíjate que todo lo que estás diciendo es cierto. Yo nada más voy a concluir rápidamente con una frase que me decía mi mamá cuando mi hija estaba pequeña. Me decía, no juegues así con tu hija porque nunca te va a respetar. Así estábamos educados antes. Sí, así, ese era el autoritarismo, desafortunadamente. Mil gracias, Así es, Marichu. no, El tiempo siempre se nos acaba, pero Así es. quedamos en otra cita aquí porque este tema nos da para horas. Nos da para Y pues, mucho. Nos seguimos con Víctor. ¡Vámonos! Gracias. Gracias.